Bueno, el tema de la semana pasada, para mí no pasó nada. Te quedaste en el tiempo, sí, Nadia. El tema del último programa tuvo que ver, fue a colación de las mujeres en el Bicentenario, en el festejo de la Revolución de Mayo, ¿cierto? Así es. Hoy traemos a colación un tema que tiene que ver un poquito con esto, pero bueno, ¿qué pasó después de los periodos de descolonización? ¿Cómo siguió todo? Sería la pregunta, ¿no? Ahí. ¿Cómo siguió todo y qué había pasado antes? ¿Qué concepciones tenemos hoy de lo que es la decolonialidad o la descolonización? El tema de hoy tiene que ver con justamente los feminismos decoloniales que plantean pensar el feminismo, las prácticas de las mujeres, las prácticas liberadoras en términos de género, desde una perspectiva situada, ¿no? De una perspectiva bien latinoamericanista. Tenemos que pensar de que las mujeres que hablábamos el último programa eran mujeres que eran de alguna manera burguesas o de alguna manera reconocidas, por lo menos en el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, reconocidas dentro de un ámbito que era un ala liberal de esa época, ¿no? Pero nos comentaba Dora Barrancos de que es importante también reconocer cuál era el rol de género, los roles de género que se situaban en la época y cómo las diferentes formas de ser mujer y de ser varón estaban de alguna manera contraponiéndose. Pensar entonces en los feminismos decoloniales lleva a repensar o a preguntarse sobre estas otras formas de ser mujer, estas otras formas de hacer feminismo, ¿no? De divulgar las prácticas feministas. Entonces se plantea acá una ruptura fuerte con lo que tiene que ver con las imposiciones de Europa, las imposiciones occidentales. Uh-huh. ¿Qué recuperamos a partir de esto? ¿Qué les parece? Todas estas cuestiones que el feminismo de Europa reconoce como importantes no son necesariamente importantes en contextos latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Pensar principalmente en lo que tiene que ver con los feminismos indígenas y afrodescendientes. Siempre decimos que no es lo mismo ser mujer blanca de clase media que ser mujer pobre, que ser mujer negra. Indígena, ¿no? Entonces, reconocer que estas otras formas de ser mujer existen y valorizarlas e indagar y problematizar sus propias circunstancias, ¿no? Por eso hablabas entonces de perspectiva situada, creo que usaste la palabra. Sí, se trata de una perspectiva situada, de una perspectiva bien latinoamericanista. Existe también una teoría postcolonial en India y en los lugares donde también han sido hubo procesos de colonialismo. Uh-huh. Y también debe diferenciarse de la idea justamente de esta, no es decolonialismo. La colonia fue algo que existió en una época. Lo que se permite en la descolonización tiene que ver con justamente ver cuáles son los rasgos, cuáles son las características que han continuado a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos hoy reconocernos como personas también víctimas del colonialismo de principios del siglo XV, ¿no? Porque estos pensamientos son relativamente nuevos, digamos, en las últimas décadas. No es que surgieron donde se daban los procesos de independencia de los países que fueron colonias inglesas o españolas. No, son procesos relativamente nuevos. De hecho, la capacidad que tienen estos feminismos es mirar en retrospectiva también cuáles eran las situaciones, los roles de género, las situaciones de género, diferencias de género que se situaban en los pueblos originarios, ¿no? En las comunidades indígenas o en las comunidades afro, principalmente de Estados Unidos. Las teorías decoloniales tienen un surgimiento principalmente en la década de los 70, también en contraposición al feminismo, ni siquiera en contraposición a una idea patriarcal o a una idea machista, sino diciendo: nosotras también somos mujeres y nosotras también necesitamos la liberación. Y no solamente liberarnos de la opresión masculina, sino también liberarnos de las opresiones que un determinado feminismo impone hacia nuestra
hacia nuestra forma de ser y nuestra forma de conocer. Entonces, a partir de ello, lo que se proponía o lo que se propone justamente dentro del feminismo decolonial es revisar las propias prácticas del feminismo, o sea, ir más allá del feminismo y revisar las propias prácticas en torno a las comunidades que en las que habitamos, ¿no? Sí, tiene que ver con esto de volver a las situaciones concretas latinoamericanas, digamos, y reivindicar a partir de ese lugar. Entonces, Nadia, ¿te voy siguiendo? Sí, incluso no se trata de reivindicar, ¿no? Ajá. Se trata de problematizar, Bien. ¿no? Porque muchas veces caemos en esta cuestión de que siempre el pasado fue mejor, siempre las prácticas indígenas fueron más puras, con una reflexividad diferente, pero no se trata justamente de reivindicar, sino de reconocer. Estas son las mujeres indígenas, estos son los varones indígenas, estas son las prácticas coloniales, decolonizantes o descoloniales que existen en la actualidad. Y a partir de ello, proponer al feminismo una otra mirada, una otra forma de reconocer las cosas. ¿Por qué? Porque se asocia muchas veces el feminismo con la idea esta liberal que tiende a situar la dicotomía sexual, ¿no? ¿Cuáles son las rupturas que propone este feminismo decolonial frente al feminismo liberal o el feminismo occidental? Y tienen que ver también con la conjunción y la intersección, ellas hablan de interseccionalidad, entre raza, género, clase y preferencia sexual, ¿no? El feminismo liberal sería ese feminismo por ahí clásico, a ver, corregime si no es así, ese feminismo clásico en el que la mujer lucha por dejar la cocina y salir a trabajar, digamos, cuando en ese mismo, la mujer blanca que tenía un marido, por ejemplo, ¿no? Cuando había muchas mujeres negras que justamente lo que querían era dejar de tener que salir a trabajar para criar sus propios hijos, digamos. Claro. Una cosa así. Sí, ya vamos a ver todo lo que son las diferentes corrientes del feminismo, pero sí, bien fuertemente reconociendo esto, el feminismo de la diferencia. Nosotras tenemos que reconocernos como seres diferentes, porque soy diferente a vos, igual tengo las mismas capacidades que vos y necesito salir a trabajar, salir a reivindicarme como un ser individual, ¿no? Esa idea de individualismo, esa idea de ruptura, de dicotomía, ¿no? Asociar, nosotras somos mujeres. Bueno, ¿qué es ser mujer para la teoría liberal? ¿Y qué es ser, o para el feminismo liberal, occidental, eurocéntrico, le podemos llamar, o del norte global? ¿Qué es ser mujer para ello? En primera instancia, la diferencia se notaba en los cuerpos, ¿no? El reconocimiento de femenino y masculino, o sea, esta ruptura que se hacía con feminidad y masculinidad a partir de la dicotomía sexo género y la dicotomía de varón-mujer. En la teoría decolonial, fíjense qué interesante lo que plantean, es que existe algo como una dicotomía de opuestos, pero que a la vez son complementarios, son opuestos complementarios. ¿Cómo funciona esto? Dicen, por ejemplo, que la idea de la dualidad varón-mujer, si bien varón y mujer son dicotómicas, diría, son dos categorías diferentes, pero existe una fluidez entre ellas, ¿no? Existe lo varón, existe lo mujer, lo masculino, lo femenino, pero existen como categorías fluidas, ¿no? Como que una persona puede fluctuar entre ellas. Lo concebían como una posibilidad, entonces, a esta idea de fluidez. Definitivamente. Y o sea, la idea de la existencia entre la existencia de las dicotomías en los pueblos originarios, principalmente en Mesoamérica y lo que es, el Abya Yala, tiene que ver con esto, con esta concepción de las dualidades, pero dualidades fluctuantes, son opuestos complementarios, diferente a lo que plantean, por ejemplo, uno es varón, otro es mujer. Si bien son categorías que se construyen, en oposición y en contradicción. La fluidez entre ellos lo permite quizás la teoría queer, pero también trabajando sobre estas dos categorías preestablecidas, ¿no? Y además,
esto que sucede entre en la dicotomía varón-mujer tiene que ver con un punto de equilibrio, ¿no? Lo que nosotras desde la teoría liberal llamamos quizás esta equidad, que es lo que buscan las mujeres y o las mujeres feministas y los varones antipatriarcales respecto a estos cambios en la sociedad. Bueno, decimos queremos igualdad, queremos equidad, queremos participar. Bueno, en la teoría decolonial esto se encuentra como equilibrio, porque reconocen que son fuerzas, lo masculino y lo femenino, son fuerzas que están en constante como en constante contacto, ¿no? Entonces, como si se complementaran. Como que se complementan. Lo importante acá es buscar el equilibrio, que ninguna fuerza predomine sobre otra, ¿no? Sucede lo mismo con respecto a la naturaleza, con respecto a la vida, a la vida después de la muerte, ¿no? Todas esas concepciones de que la muerte existe, la vida existe, y bueno, tenemos que encontrar este punto de equilibrio. Hay entonces un peso muy fuerte en este feminismo decolonial asociado entonces a esta cosmovisión indígena, andina. ¿Podemos afirmar que va un poco por ese lado? Completamente, completamente. No se puede asociar, no se puede pensar en el feminismo decolonial sin reconocer las cosmovisiones que tienen cada uno de los pueblos, ¿no? Y también las prácticas que tienen cada uno de los pueblos. En términos de cosmovisión, por ejemplo, esta idea de la concepción del cuerpo, una idea que es tan importante para el feminismo, reconocer los cuerpos y cuerpos propios, ¿no? Como la apropiación del cuerpo es tan importante para el feminismo. En el caso del feminismo decolonial dicen, bueno, sí, existe mi cuerpo, pero también existe lo inmaterial. Mi cuerpo no es solamente esta carne que puede o no procrear. Mi cuerpo es también las energías por las que fluyo, la forma en la que me desplazo, lo exterior, lo espiritual, ¿no? Eso se encuentra como en interacción constante. Deja de pensarse de alguna manera este cuerpo anatómico o biológico. Y lo que me parece también aún más relevante es que no solamente se reconocen las prácticas de los pueblos originarios, sino que también se reconocen las formas de pensar que hemos tenido a lo largo de la historia por esta imposición de la racionalidad liberal, positivista, ¿no? Entonces, esto también permite no solamente hacer las cosas de manera diferente, que también es una propuesta que hace el zapatismo como uno de los fuertes movimientos que hablan del feminismo decolonial o que plantean una idea de feminismo decolonial, sino también pensarnos diferentes, pensar de que este otro mundo es posible. Hay una de las escritoras o pensadoras del feminismo decolonial que a mí me gusta mucho, que es Yuderquis Espinosa, quien dice que es imposible que el proceso de descolonización se lleve a cabo sin un proceso de despatriarcalización. Y esta idea de despatriarcalización también es algo llevado en práctica y reconocido a lo largo de las comunidades originarias. Recordemos brevemente qué sería el patriarcado, ¿no? Como para pensar en un proceso de despatriarcalización. ¿Me salió bien? Bien, ¿no? Como para pensar en eso, ¿no? El patriarcado sería esta idea de... ¿Qué? Esta idea de primacía. Complete la oración. Sí, puntos suspensivos. Esta idea es básico, ¿no? Podemos darle un programa entero de patriarcado, pero esta idea de sumisión del género femenino o de la mujer a una figura que es el patriarca, es esta figura masculina, un varón usualmente, porque no necesariamente es un varón, pero es una figura masculina que somete, que subvierte, que subalterniza a la mujer, ¿no? Que es, no sé, todos podemos pensar en el abuelo que no se levantaba de la mesa cuando teníamos que lavar los platos, todas podemos pensar en la idea de varones. Los varones, ¿no? El patriarcado no es algo que haya existido solamente en la colonia, sino que es algo con lo que estamos tratando de luchar todos los días. Esta imposición de la masculinidad, la imposición de el varón por sobre la mujer. Hablábamos recién del equilibrio.
las ventajas, digamos, las ventajas que tenemos los varones por el solo hecho de ser varones. Exactamente, así. Lisa y llanamente, hablamos del equilibrio. El equilibrio y la equidad. ¿Qué significa eso? Y reconocernos como personas, por empezar. ¿Está mal ser femenina o ser masculino? No, el hecho es que de alguna manera se jerarquice uno por sobre el otro, ¿no? Ni la mujer por sobre el varón, ni el varón por sobre la mujer. Esta idea de equilibrio tiene que ver con eso. Y es algo que se intenta, volviendo un poco a esta idea de despatriarcalización, es algo que se intenta en las comunidades, por ejemplo, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en su revolución zapatista, tienen incluso una ley revolucionaria de las mujeres. Y es algo que actualmente necesita reconstruirse y repensarse y repracticarse todo el tiempo, justamente porque los pueblos originarios también han sido colonizados con ideas patriarcales, ¿no? La inclusión por ejemplo, de varones que fluctuaban entre ser mujer y varón, eran reconocidos como varones que se vestían como mujeres. Los colonizadores decían, en estas comunidades hay sodomia, porque hay varones que se visten como mujeres, que se dejan penetrar, pero eran prácticas comunes en muchas comunidades originarias, y que fueron de alguna manera castigados, de alguna manera no, de todas maneras, castigados, asesinados, vulnerados. Era una práctica penada entonces. Eso. Completamente, y a partir de ello le imponieron una forma de ser que tenía que ver con esta patriarcalización y esta dicotomía, todas estas maneras que estamos reconociendo ahora como rupturas que se establecen desde el feminismo decolonial. Hay muchísimo material al respecto. Yo los invito a seguir, les invito a seguir explorando respecto al feminismo decolonial y a las ideas de la decolonialidad desde diversos aspectos, porque es riquísimo. Antes de irnos, Nadia, ¿dónde nace? ¿En México? ¿Venís hablando del movimiento zapatista? Sí, principalmente en algún momento nace en Estados Unidos con la afrodescendencia, ¿no? En primer momento nace como esta oposición. Nosotras somos mujeres que tenemos diferentes características que las mujeres blancas de clase media, ¿no? Y a partir de ello se empieza a pensar en México, se empieza a pensar en Colombia. Yuderquis Espinosa es colombiana, no es de Colombia, no recuerdo en este momento de dónde es, pero ahora está habitando en Colombia. Estuvo también en Argentina un montón de tiempo. Hay mucho desarrollo en lo que es Centroamérica, entonces hay, incluso desde las perspectivas en Argentina, por ejemplo, hay investigaciones sobre las mujeres en la comunidad mapuche. Yo hoy quería contactarme con una investigadora, lamentablemente no pudimos hacer el contacto, con una investigadora de la Universidad del Comahue que trabaja sobre las mujeres en la comunidad mapuche y cómo la influencia de los varones blancos han permeado o han construido una idea de género dentro de las comunidades mapuches, ¿no? Entonces es recuperar, es reconocer todas estas prácticas y repensar la forma de pensar. Esa es un poco el mensaje del feminismo decolonial. Y con esa frase podemos cerrar, ¿no? Sí, repensar la forma de pensar.